basal con un rango normal, equilibrado. Y el metabolismo va a cambiar acorde a nuestra vida. O sea, hay generalmente unos 3 cambios metabólicos a lo largo de toda nuestra vida. En la niñez, los niños, eso es ilegal, porque los niños están en pleno desarrollo, están en crecimiento. Van a ver a los niños, están desabrigados, ¿verdad? Hace frío, están en polera. ¿Por qué? Porque sienten calor. ¿Por qué? Porque su metabolismo es muy rápido. Como esto, ¿no? Es todo. Los niños no necesitan abrigarse. Los adultos no están bien abrigados con 2 chompas, una chamarra, chalina. ¿Por qué? Porque su metabolismo es más lento que un adulto mayor. Ahora, los adolescentes, su metabolismo es más acelerado todavía. Porque los adolescentes, aparte del crecimiento, están en desarrollo sexual. Y justamente en la pubertad, todos sabemos que va a haber un aumento endocrino de hormonas. ¿Qué hormonas aumentan durante la pubertad? ¿Sí? ¿Qué? Testosterona. Hormona de crecimiento. Estrógeno. Los varones, las hormonas sexuales masculinas. Andrógenos y estrógenos. En mujeres, las hormonas sexuales femeninas. Testosterona, estrógeno. Aparte de esas hormonas sexuales, hay otras hormonas importantes que igual van a tener aumento, van a elevarse, porque van a aumentar ese metabolismo basal y el desarrollo de varios órganos, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son fundamentales porque estas hormonas van a incrementar el metabolismo orgánico en todo el cuerpo. Ahí tenemos y conocemos 2 hormonas tiroideas. T3 y T4, ¿no? Así las llamamos. Tetrayiodotironina y triyiodotironina, ¿verdad? Entonces, estas hormonas son importantes también en la niñez para el crecimiento, pero más que todo durante la etapa de la pubertad y la adolescencia. ¿Bien? Ahora, una vez que ya alcanzamos esa segunda etapa, ¿no? Ya hemos pasado a la infancia, hemos pasado a la adolescencia y vamos a la adultez. Tercera etapa. Y nuestro metabolismo basal va a cambiar otra vez. Se va a volver más estable. Ya no va a tener esos aceleramientos, ¿no? Rápidos. Sino vamos a tener un metabolismo equilibrado. Ni rápido ni lento, sino en un total equilibrio. Y así nos vamos a mantener hasta nuestra vejez. Ahora aquí estamos viendo 2 desequilibrios metabólicos, ¿no? Un metabolismo muy lento y un metabolismo muy rápido. Ambos son anormales. Pero aquí también tiene que ver, miren, aparte del metabolismo, que es hormonal, celular, tisular, también es el estilo de vida. ¿Qué personas van a tener el metabolismo más lento? ¿Las activas o las inactivas? Las inactivas, las que no están haciendo ejercicio, las que son sedentarias, su metabolismo va a ser lento. Ellas pueden comer, ¿verdad? Comen, pero no están quemando calorías. Entonces lo que van consumiendo se queda almacenado. Entonces estas personas con un estilo de vida sedentario, ¿verdad? Pues van a acumular más grasa, van a acumular más peso, porque esa energía que debería ser consumida con actividad física no lo está haciendo, entonces se acumula como reserva. Una reserva almacenada que no es utilizada. Y como no es utilizada, los niveles de energía son más bajos. La parte del sedentario va a estar cansado. Está obeso, pero no está utilizando esa energía. Y miren cómo la masa muscular va a ser enorme. Son personas que son flaquitas, ¿verdad? O sea, tienen brazos delgados, piernas delgadas, pero tienen obesidad central. ¿No? Tienen obesidad grasita, abdominal aumentada. En cambio, aquí vemos una persona con estilo de vida muy activo. Corre, hace ejercicio, hace deporte, pues por ende va a tener hipertrofia de la masa muscular. Va a tener hambre y va a consumir mucho. Va a comer mucho, pero no va a aumentar de peso. ¿Por qué?
Porque una persona con buena actividad física, si va a comer mucho, ¿por qué no aumenta peso? Por el metabolismo. Tiene el ¿Qué metabolismo. va a hacer su metabolismo activo? Va a utilizar. Utilice esa energía. Va a quemar calorías. Entonces va a consumir alimentos, esos alimentos van a ser utilizados con calorías, más calor generado, casi que frío. Y pues va a tener una utilización buena de energía para las funciones, todas las funciones metabólicas corporales. Eso también tiene que ver con una cosa, con esto, lo que está en el centro, la ingesta calórica. ¿Cuántas calorías tomamos al día? ¿Verdad? Esto se mide por kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías consumen? Eso depende de los alimentos. Una dieta balanceada, como vemos aquí, con verduras, ¿no? Cereales, proteínas, fibras, pueden tener menos calorías, pero su consumo energético es mayor. En cambio, si comemos grasas, frituras, alimentos procesados, van a tener altas calorías. Pero esas calorías no van a ser tan utilizadas, sino van a ser de calorías vacías. Con la cerveza, el consumo de cerveza también de calorías vacías. Solamente va a almacenarse, va a consumirse. Y ahí tenemos la gran glándula que regula este metabolismo basal corporal, la glándula tiroides. Entonces, vemos cómo diferentes alteraciones o enfermedades de la glándula tiroides pueden cambiar, alterar este metabolismo basal. Si hablamos de patología tiroidea, ¿te parece? Habrán estudiado tiroides, ¿no? ¿Qué patologías tiroideas conocemos? Ya, me han dicho hiper, ¿no? Si hay hiper, también hay hipotiroidismo. Sí, son las dos más comunes, las dos más frecuentes. Por desbalance en la formación de hormonas, ¿no? Mucha hormona, poca hormona tiroidea. ¿Qué más? Tiroiditis. ¿Qué es la tiroiditis? La inflamación de la glándula tiroidea. Y la tiroiditis puede causar hipertiroidismo o también puede causar hipotiroidismo. Uno de los dos. Depende del tipo de tiroiditis. La tirotoxicosis es una variante de la tiroiditis que produce hipertiroidismo, ¿no? Es un hipertiroidismo más tóxico. Tirotoxicosis. Otra. Bocio. Muy bien. ¿Y por qué se produce bocio? Excelente. Y cuando hay una falta de yodo, va a haber una disminución en la fabricación o síntesis de hormonas tiroideas. También aquí podemos mencionar nódulos. Nódulos tiroideos. Son pequeñas masas localizadas en la glándula tiroides. Nódulos fríos y nódulos calientes. Los nódulos fríos son hipofuncionantes, no producen hormona. Los nódulos calientes son hiperfuncionantes, producen exceso de hormona. Entonces también pueden causar hipo o hipertiroidismo. Bien, y falta una más. Neoplasias. La tiroides, donde entra principalmente el cáncer. Cáncer de tiroides. ¿No? Y hay 4 variantes de cáncer. Vamos a ver. Ahora, cuando el metabolismo basal, lo que tenemos, está alterado de forma crónica por mucho tiempo, ¿no? De forma progresiva, esto va a producir daños estructurales en el cuerpo, alteraciones, ¿no? Porque todo se va a alterar, no solamente el consumo energético, también el metabolismo de otros órganos y glándulas. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de las funciones más importantes.
ritmo cardíaco, el peso, la digestión, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor y el estado de ánimo. La cantidad normal de hormonas tiroideas intervienen especialmente en el metabolismo de las hormonas, primero estimulando casi todos los tejidos del organismo para que produzcan proteínas, segundo incrementando la cantidad de oxígeno que utilizan las células. Sin embargo, las enfermedades de la tiroides causan que se produzcan demasiadas o muy pocas hormonas y dependiendo de esa cantidad se clasifican las siguientes afecciones. Ocio, la glándula se agranda por falta de yodo en la dieta y no produce una cantidad suficiente de hormonas. Hipertiroidismo, la glándula produce más hormonas de lo que el cuerpo necesita, acelera el metabolismo y provoca pérdida de peso, temblor de manos y latidos acelerados. Hipotiroidismo, la glándula no produce suficiente hormona tiroidea, provoca aumento de peso, piel seca y baja frecuencia cardíaca. Nódulos, aparecen puntos en la glándula por deficiencia de yodo en la alimentación. Tiroiditis, la glándula se inflama por niveles altos de hormona tiroidea y provoca fatiga, aumento de peso y estrés. Ahí hemos visto algunas patologías entonces de la glándula tiroides, ¿no? Sus afecciones. Vamos a ver cómo esto altera, ¿no? El metabolismo. Hay que saber entonces primero lo normal, la fisiología, para hablar de lo normal, toda la patología. Aquí vemos el eje hipotálamo, hipofisiario, tiroideo, un eje endocrino. Ahora el hipotálamo, ¿cuál es la hormona que se produce, que estimula a la hipófisis? La TRH. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora hipotalámica, la TRH, que se produce ¿no? en células secretoras hipotalámicas, es la que va hacia la hipófisis anterior, la hipófisis, como vemos acá, estimula las células basófilas a que produzcan otra hormona, la TSH, la hormona estimulante de tirotropina, o llamado también tirotropina. La tirotropina sale al torrente circulatorio, llegando a la glándula tiroides. Y aquí se estimula. La pregunta es, ¿qué células de la glándula tiroides son las que tienen los receptores para la TSH? Porque siempre la hormona va a llegar a un receptor celular. Va a tener unión y la célula tiene efecto. ¿Qué células de la glándula tiroides tienen receptores? El TSH. Células folliculares. Entonces, estas células folliculares, en contacto con la TSH, empiezan a captar. Coloide. El coloide que ya previamente está con tiroglobulina, está iodada y tiene justamente T3 y T4 para ser liberadas. Dos hormonas tiroides. Ahora aquí ocurre siempre en cualquier eje endocrino un mecanismo de feedback o retroalimentación endocrina. Entonces, cuando los niveles de T3 y T4 van aumentando en la sangre por esta liberación, ocurre un feedback negativo, ¿verdad? Para evitar el exceso. El feedback siempre va a niveles superiores, o sea, hipotálamo e hipófisis. Y aquí se inhibe entonces la TRH y también se inhibe la TSH. Así no hay un exceso de estimulación a la glándula tiroides y pues los niveles de T3 y T4 van poco a poco disminuyendo, porque van a tener su efecto en diferentes órganos del cuerpo. Entonces se produce T3 y T4 y estas son consumidas, ¿no? Y van bajando sus niveles. Cuando los niveles son bajos, va a haber entonces un feedback positivo. Entonces va a haber más secreción de TRH, por ende más secreción de TSH y nuevamente aumenta la T3 y la T4. Y otra vez viene el feedback negativo. Y así continuamente hay un balance, ¿no? Un equilibrio. Eso es lo normal. Valores. Van a buscar los valores normales, o sea, los rangos normales de TRH, TSH, T3. Hay dos tipos de valores, por si acaso, la T3 y T4.
en nuestra fisiología. Hay una T3 total, una T3 libre, T4 total y T4 libre. ¿Cuál es más específica? La que es libre, porque es la que está libre en sangre. ¿Bien? Porque la total es la que va a tener efecto en los órganos y tejidos. Ambas se pueden medir, pero la más activa siempre va a ser la libre. Entre las dos hormonas, antes de que me pase, ¿cuál de las dos se produce en mayor cantidad? ¿T3 o T4? T3. En mayor cantidad. T3. No, Están divididos, algunos dicen T4, otros dicen T3. Se produce una mayor cantidad de T4. O sea, T3 se produce, pero T4 se produce en mayor cantidad. Cantidad, no calidad. Cantidad. ¿Para cuál de las dos es más potente? La T3. Ah, la T3. Por eso, esa razón, en los tejidos periféricos, las células tienen enzimas. Hay enzimas que le van a quitar un yodo a la T4, lo va a convertir en T3. Miren, el 100% del T4 se produce en la glándula tiroides, 100%. Pero más o menos del 100% del T3, un 20% nada más se produce en la glándula tiroides. El restante 80% del T3 viene de la conversión de la T4 en tejidos periféricos. Entonces, quitando un yodo, la T4 se vuelve T3. Y la T3 es la hormona más activa, la más potente para inducir ese metabolismo celular. Y las células que tengan activación por hormona tiroidea, por la T3, van a consumir más oxígeno. Van a aumentar su metabolismo energético, o sea, van a sintetizar más ATP, van a consumir más glucosa, van a tener más síntesis proteica y síntesis de carbohidratos. O sea, todo aumenta en la célula, desde su consumo de oxígeno hasta su metabolismo energético y síntesis. Ahí está la glándula tiroides. Arriba vemos lo normal, ¿no? El metabolismo normal, la regulación hormonal de la glándula tiroides. No se preocupen, les voy a pasar estas diapositivas, ¿no? De la práctica de esta semana también. Ay, qué lindo. Ahora, la glándula tiroides y estas dos hormonas tan importantes, vemos, van a mantener el peso normal. ¿Cómo? Regulando el metabolismo basal, el consumo de la ingesta, ¿no? La ingesta de alimentos y el consumo energético, esas dos cosas. La temperatura corporal también la mantienen estable, para que la persona no sienta ni tanto frío ni tanto calor, ¿no? Una temperatura normorregulada. Y la utilización de energía adecuada para cerebro, corazón, músculo y tejido adiposo. Entonces, en algunos lugares, ¿no?, se almacena glucógeno, se almacena triglicéridos y estos son utilizados como fuente de energía para otros órganos muy activos. Y bueno, ahí vemos en las células, ¿no?, del cuerpo, aumentan la actividad metabólica, el consumo de oxígeno, mitocondrial. Y aquí vemos las alteraciones, ¿cierto? Las dos principales, hipertiroidismo y hipotiroidismo. Lo van a llevar seguramente en fisiopatología nuevamente, ya estas por sus manifestaciones clínicas, pero son bien típicas, son muy opuestas una de la otra, ¿no? En hipertiroidismo va a haber aceleración del metabolismo basal, esa regulación está muy activa, muy acelerada. ¿Cómo es una persona hipertiroidea? Flaca, ya delgada. ¿Será tranquila o nerviosa? Nerviosa. Siempre está con nerviosismo, está con ansiedad. Tiene- Incluso tanto nerviosismo que Se se tiembla. las manos. Está con ligeros temblores a veces. Tiene los ¿Cómo ojos. dormirá una persona con hipertiroidismo? Tiene insomnio. Tanta
ansiedad, ¿alguna vez les han dado a ustedes, no? Insomnio, Sí. por una preocupación, por tener ansiedad o estrés, es una persona con hipertiroidismo. Tanta ansiedad que no puede dormir, le cuesta mucho dormir. Su piel está caliente, porque su metabolismo está tan acelerado que quema tanta caloría que es intolerante al calor. No puede estar muy abrigado. Está muy abrigado, empieza a sudar, ¿no? Tiene sudoración. La piel es caliente, roja. Los ojos altos. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Por qué hay taquicardia? Una persona con hipertiroidismo. ¿Por qué taquicardia? Pero ¿cómo el corazón regula su ritmo cardíaco, su frecuencia cardíaca? ¿Cuál es el sistema que regula? No es la tiroides, ¿no? Cardiomotor, pero inducido, estimulado por. La hipófisis. ¿Cuál es el sistema que regula la frecuencia cardíaca? Ya, el sistema nervioso autónomo adrenérgico. Simpático, ¿verdad? El simpático es el que produce taquicardia. Y el parasimpático, bradicardia. Es el sistema nervioso motor autónomo. Entonces el adrenérgico está estimulado en este caso, el simpático adrenérgico. Hay más liberación de noradrenalina, taquicardia. Hay más estimulación simpática, taquicardia. Por eso aumenta el gasto cardíaco. ¿Recuerdan la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por correcto, volumen sistólico, ¿no? o fracción de eyección. Entonces, si la frecuencia cardíaca está elevada, pues el gasto cardíaco se eleva. Y pues ahí está la hiperactividad simpática en todo el cuerpo, no solo en el corazón. Todo el cuerpo tiene una hiperactividad estimulante simpática por liberación de noradrenalina. ¿Y dónde se libera la noradrenalina? ¿De qué glándula? La glándula adrenal. La médula adrenal es la que libera estas catecolaminas. Y hay tanto metabolismo que la persona va a tener un catabolismo muscular. ¿Qué es catabolismo? Lo hemos pasado hoy día. La degradación, ¿no? Moléculas complejas que se vuelven moléculas simples. Y por eso la persona pierde peso, por eso está delgada, porque hay un catabolismo de músculos. O sea, las proteínas del citoesqueleto, las contráctiles que son actina y miosina, se van a catabolizar en aminoácidos. Para que esos aminoácidos sean consumidos de forma energética por el metabolismo. Esos aminoácidos se pueden formar grasa. Esos aminoácidos puede haber nueva síntesis proteica para otras proteínas. No va a haber catabolismo muscular. Es como si esta persona con hipertiroidismo estuviese en constante actividad física. Pero no va a aumentar músculo, va a disminuir músculo, porque está consumiendo todo. Está consumiendo todo. Apenas come mucho, todo lo que ha consumido es quemado como calorías, consumido totalmente. Forma rápida y siente más hambre. Come más y no sube de peso. Al contrario, tiene diarrea. ¿Por qué? Porque hay aumento de la actividad simpática del peristaltismo. Es grave vivir con hipertiroidismo. No puedes dormir, comes demasiado, te ves delgado, no aguantas calor. En cambio, hipotiroideo, hay una disminución. El metabolismo basal es lento, ¿no? Ralentizado. Y vemos todo aquí lo opuesto. Aumento de peso. Un aumento de peso porque todo lo que consume se almacena sin producir energía. Y como no hay una quema de calorías, su cuerpo está frío, es intolerante al frío, por eso son personas muy abrigadas. Ahora, el mixedema no es igual que un edema normal. ¿Recuerdan que el edema es la acumulación de líquido intersticial? Se siente el signo de la fobia, ¿no? El signo de Godet, el edema hospitalario. El mixedema
es una acumulación de glucoaminoglucanos. Es la sustancia base del intersticio, ¿no? De la matriz extracelular. Se acumulan glucoaminoglucanos que van atrapando agua, pero se llama edema duro, porque uno presiona ese lugar que está hinchado y no hay fobia. No hay desplazamiento de agua, porque es ácido hialurónico lo que tiene, acumulado, glucoaminoglicanos. Piel seca. ¿Por qué? Porque las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas son hipoactivas. No producen sudoración. Son personas que, por más de que tengan, no estén bien abrigadas o estén en mucho calor, no tienen transpiración. Y bradicardia. Bradicardia, ¿por qué? Porque hay menos noradrenalina. El sistema simpático adrenérgico está muy disminuido, bajo, inactivo. Y por eso el sistema parasimpático controla los latidos del corazón. Disminución del gasto cardíaco, obviamente por disminución de la frecuencia cardíaca. Y pues temas ralentización cognitiva. Son personas que tienen bradisiquia y bradilalia. ¿Qué es bradi? Lento. Y cuando digo bradisiquia, pensamiento lento. Les cuesta pensar, les cuesta concentrarse. Cuando digo bradilalia, habla muy lento. ¿Sí? Piensan lento, hablan lento. Son personas que tienen déficit de memoria. Empiezan a olvidar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta concentrarse, recordar. Duermen mucho, tienen somnolencia. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene pues mucha hipoactividad. Las células neuronales tienen menor consumo de oxígeno, menos glucosa y ATP. Entonces, todo ahí, ¿no? Y el déficit, obviamente, de T3 y T4. Y doctor... Como dos alteraciones solamente hormonales pueden causar tantas alteraciones metabólicas. Sí, señorita. Es que he visto que en los tratamientos de hipertiroidismo lo que hacen es, bueno, no sé si suprimir bien el funcionamiento de la tiroides, pero vuelven a hipotiroidismo. Entonces, no sé cuál es más llevadero. Hay tratamientos, ¿no? Eso vamos a ver al final, justamente. Pero tratan de justamente eliminar esto, el exceso de hormonas. Y para el hipotiroidismo, lo contrario, ¿no? Aumentar el consumo de hormonas. Sí. Una consulta, en el caso del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no estaría relacionado también con el gigantismo y el enanismo, justamente por el recambio óseo que existe? Pero depende en qué momento, en qué etapa justamente de la vida se producen estas alteraciones. Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a empezar con este más ratito. Cretinismo. Cretinismo. Enano cretino. No se trata como cretino, como un insulto, pero es un término médico. El cretinismo se produce por un hipotiroidismo en la niñez. Si bien sabemos que las hormonas de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento, las somatomedinas, sirven para que la persona crezca, ¿verdad? Estimulan las placas de crecimiento beneficiarias. Las glándulas, las hormonas tiroideas son también muy importantes para el crecimiento de la persona. Pero si el niño tiene hipotiroidismo, esa falta de hormonas tiroideas va a provocar una falta de desarrollo y crecimiento, causando enanismo. Pero no es un enanismo como el que vemos con enanos, son asimétricos, con las extremidades bien cortas, son simétricos. Bien, son personas que crecen, pero no alcanzan una estatura estándar. Y su cara es tosca. Los rasgos faciales parece que estuviesen molestos. A ver, busquen su celular. Busquen imagen. Actualmente ya no hay tanto. En el pasado sí era muy común
la deficiencia de hormonas, ¿no?, en la niñez. Actualmente con el diagnóstico temprano se puede hacer tratamiento durante la niñez para evitar el crecimiento. Ahí ven, ¿no? ¿El cara? De niños, ¿verdad? Niños, ¿verdad? Y ven a los adultos tienen la misma cara. Eso es justamente por la hipoactividad metabólica. Ahora el gigantismo que decía. Hay un gigantismo hipoficiario, ¿verdad? Hipoficiario. Y esto generalmente se produce durante la niñez, igual, durante la etapa de crecimiento. Niños antes de la pubertad que tengan un exceso de hormonas hipoficiales, generalmente es por adenomas, tumores benignos que secretan mucha hormona, tienen un exceso de la GH, la hormona de crecimiento, y un exceso de TSH también. Por los adenomas, depende de qué células se compone el adenoma. Y por eso van a tener un gigantismo, ¿no? Son personas que alcanzan fácilmente los 2 metros en la adolescencia. Porque después del despliegue de las placas epifisiarias, si ese adenoma se produce en la etapa adulta, va a causar acromegalia. Solamente el crecimiento de los dedos, del mentón, las partes distales. Manifestaciones anatomopatológicas. Vamos bien entonces primero con el hipermetabolismo y luego vamos a ver con el hipometabolismo. ¿Sí, señor? No, disculpa, antes de pasar a otro tema, ¿por qué las hormonas tiroideas se elevan durante el embarazo y cómo es el mecanismo de este? Porque puede volverse crónico inclusive, ¿no? Por la demanda de esto. Bueno, por el estímulo. Recuerden que durante el embarazo, es un periodo fisiológico donde va a haber estimulación endócrina. Y los estrógenos son hormonas muy activas. Van a causar un tipo de retroalimentación negativa hacia el hipotálamo para que se genere 2 cosas. La hormona liberadora de gonadotropinas y la hormona liberadora de tirotropinas. Por eso puede haber elevación de las hormonas tiroideas. Debido a eso. Sí. No en todos los casos. Puede causar. Y justamente cuando hay exceso de hormonas tiroideas va a causar hipertiroidismo. Ahora aquí estamos viendo con el hipertiroidismo y con la enfermedad de Graves. Son 2 condiciones diferentes. Hipertiroidismo ya hemos visto que es el aumento de hormonas. ¿Qué es la enfermedad de Graves? Es un tipo de alteración por hipersensibilidad tipo 2. Tipo 2, ¿no? Mediado por anticuerpos. Es cuando se producen autoanticuerpos. Y estos anticuerpos van contra los receptores de la TSH, contra estos, que están en las células foliculares. Entonces la célula folicular, que aquí en la parte basal tiene sus receptores de TSH, receptor, en vez de ser estimulados por la TSH, que debería ser lo normal, son estimulados por anticuerpos. El anticuerpo actúa como si fuese la hormona. Es autoinmunitaria la enfermedad de Graves. Entonces el anticuerpo no se degrada, sigue estimulando al mismo receptor y la célula folicular produce un exceso de T3 y T4. Por eso hay hipertiroidismo. Ahora vemos, ¿qué provoca? Pues un metabolismo basal que esté aumentado produce un estado catabólico severo. Se va a ver mucho catabolismo. ¿Por qué? Porque los alimentos que ingerimos, la ingesta de alimentos, van al consumo inmediato. Los alimentos se catabolizan para que se produzca energía. La glándula tiroides, por esta acción, por este estímulo constante, que es por estos anticuerpos, va a tener hiperplasia e hipertrofia. ¿Qué es hiperplasia? ¿Merlin? Es una adaptación celular, ¿no? Y después Andrea me dice que es hipertrofia. Es cuando se atrofia,
No, inflamatorio. Se aumenta el tamaño de las células. Aumento de tamaño de las células. Ajá. Hiperplasia, Aumento de número. Aumento de número. el número de células. Bien. Ajá. Y por esa razón va a haber más cantidad de células folliculares y más grandes. ¿Y qué pasa con la glándula tiroides? Aumenta el tamaño. Ese aumento de tamaño, ahí Bocio. va a ser más bocio. Y como hay más cantidad de células, más grandes, más activas, va a haber hipertiroidismo. Ahora tiene que funcionar el feedback, ¿verdad? O sea, hay un aumento de T3 y T4, tiene que haber un feedback negativo. ¿Sí? Va a haber un feedback negativo. ¿Pero qué pasa? Pues disminuye la TLH, disminuye la TSH, pero sigue habiendo hipertiroidismo. Porque la TSH no es la culpable. Esos son los autoanticuerpos. En laboratorio, TSH baja, T3 y T4 alta, es enfermedad de Graves, ¿no? Con hipertiroidismo. El bocio que vemos es simétrico, es un bocio difuso. En toda la glándula crece, por dos lóbulos y el cuello. El coloide se va a ver pálido. Aquí creo que hay una. Miren cómo vemos la hiperplasia, ¿no? Más cantidad de células. El coloide es escaso. Se ve escaso, ¿por qué? Porque las células son muy activas y están atrapando más coloide para formar T3 y T4. Y se ve festoneado, o sea, hay como pequeños festones o pliegues en los folículos tiroideos y más cantidad de células. Bien. Ahora, la persona con enfermedad de Graves va a tener taquicardia, ya sabemos por el estímulo adrenérgico simpático, y por esa frecuencia cardíaca tan elevada va a haber hipertrofia de los cardiomiocitos, porque son muy activos. Hay aumento del estímulo mecánico, entonces se tapa, ¿no? La hipertrofia. Pero esta hipertrofia, con el tiempo, se vuelve patológica, porque va a haber exceso, ¿verdad?, de estímulo, y pues con el tiempo va a haber fibrosis intersticial. Aquí no es el típico infarto, va a haber más bien fibrosis. ¿Por qué? Porque el metabolismo sigue siendo alto. Las células metabólicas no van a ser afectadas por la disminución del riego sanguíneo, sino van a ser afectadas por las hormonas tiroideas y el metabolismo que inducen la fibrosis. Aquí no hay muerte de cardiomiocitos, aquí siguen los cardiomiocitos. Pero va a haber más matriz intersticial. Y en el hueso, las personas con esta enfermedad de Graves van a tener mayor resorción. Como hay más actividad metabólica, la actividad de los osteoclastos también está elevada. Y los osteoclastos empiezan a descalcificar el hueso esponjoso. Va a causar osteoporosis, menor densidad ósea. Y si hay más resorción ósea, ¿qué pasa con el calcio en la sangre? Aumenta. Aumenta. Y esto hace que el músculo tenga más Contracción. Aumenta la taquicardia. A costa de los huesos. Y el músculo se va gastando. O sea, hay tanto catabolismo, tanta estimulación, el músculo se va a degradar poco a poco. Sí, van a tener fracturas patológicas por hipertiroidismo. Miren, hay tanto consumo catabólico en el músculo que después viene una atrofia de fibras musculares. En el corazón hay una hipertrofia, pero en el músculo esquelético va a haber una atrofia. Eso se llama miopatía tirotóxica. ¿Bien? Las células, como tienen un gran catabolismo, hacen que sus miofibrillas se vayan degradando. Entonces va a haber una pérdida de estrías del músculo estriado esquelético. Y como hay una atrofia de fibras musculares, va a haber tejido adiposo. ¿Ven? Tejido adiposo, una degeneración grasa localizada.
son las alteraciones anatomopatológicas que se ven en el hipertiroidismo de forma crónica. Ahora aquí vemos el hipometabolismo, que tiene que ver con el hipotiroidismo. Va a haber ixedema, que ya hemos dicho que es una acumulación de glucoaminoglutanos, y este hipotiroidismo también se presenta en la tiroiditis de Hashimoto, que es otro tipo de enfermedad autoinmunitaria, pero destructiva de la glándula tiroides, donde los linfocitos T, los citotóxicos CD8, empiezan a destruir a las células foliculares de la glándula tiroides. Y como hay menos células foliculares, hay menos síntesis de hormonas tiroideas. Y ahí está justamente la alteración, la disminución de las hormonas tiroideas que disminuyen el metabolismo basal. Entonces, va a haber una falta de catabolismo y una acumulación de sustancias que no van a ser degradadas, no van a ser catabolizadas. Por lo cual no va a haber mucha energía, disminuye la energía corporal y produce un enlentecimiento del metabolismo celular. Todo va a estar lento y disminuido. En la piel, vamos a ver, en la piel se va a producir edema duro. Ahí está el líquido. Un hinchazón, ¿bien?, que se ve opaco, se ve deslustrado, sin brillo en la piel, especialmente en la región pretibial, el ixedema pretibial, y esto pues es por la acumulación de ácido hialurónico, como vemos ahí. Miren, una biopsia que se toma, esto es lo que vemos en la dermis, como queratina. Estos son los glucoaminoglutanos, puede haber mucopolisacáridos también acumulados. ¿Qué más? Aquí vemos una destrucción de los folículos, miren, ya no se ven folículos aquí. Se ve un infiltrado linfocitario crónico, ¿no?, inflamación de la tiroides, con destrucción de folículos. Aparecen estas células de Hurtle. Son células grandes con citoplasma pálido, núcleo grande, que son células con lesión, producto justamente del sistema inmunitario. Encontrar células de Hurtle, como está acá, es patognomónico de la tiroiditis de Hashimoto. Ahora vemos acá también en los vasos sanguíneos. Con el hipotiroidismo crónico va a haber una acumulación de colesterol. Ese colesterol que no está siendo metabolizado en el hígado normalmente y por la dieta, ¿verdad?, se va a acumular en la pared de arterias, formando placas de ateroma. Y esto es acelerado. O sea, rápidamente estos ateromas se vuelven obliterantes. Inclusive las placas tienen una capa fibrosa muy delgadita que se pueden romper. Son placas vulnerables. Pueden provocar en cualquier momento trombosis. Arterias cerebrales, arterias aorta, arterias coronarias, en los más afectados. Y pues en la sangre va a haber hipercolesterolemia, con aumento de lipoproteínas de baja densidad, LDLs. Por eso hay acumulación de colesterol en las arterias. Se van a ver células espumosas, histocitos. En el sistema cardiovascular, en la persona con hipotiroidismo, con metabolismo muy bajo, es típico ver una cardiomegalia. Esto se denomina corazón mixedematoso. Pregunta de examen. Que esto no hay que confundirlo con las patologías de hipertrofia, ¿no? Este es corazón mixedematoso, porque como podemos ver, las cavidades cardíacas, no, aurículas, ventrículos están dilatadas, porque el problema está en el miocardio. Miren, este miocardio se ve atrófico. Y todo lo que vemos celeste, por esta tinción mayorí, es intersticio. Hay una gran cantidad de intersticio que va a presentar acá
un aspecto mucoide por acumulación de glucoaminoglicanos. Lo mismo que está pasando en la piel, acumulación de ácido hialurónico, está pasando en el corazón. Las células se ven con vacuolas, una vaporización citoplasmática y atróficas. Esto va a causar insuficiencia cardíaca también, ¿no? Porque el corazón va a perder su fuerza de contractibilidad. Sí, se puede, pero para confirmar eso hay que hacer el laboratorio. Porque toda persona obesa puede necesitar hipotiroidismo si tiene también las manifestaciones clínicas. Claro, no pueden bajar de peso, porque su metabolismo es lento. Y si hace el laboratorio, T3 va a estar disminuido, la T4 libre baja. Y si hacen la radiografía y encontramos esto, pues está confirmado, ¿no? El diagnóstico de hipotiroidismo. Ahora vamos a pasar a la enfermedad cardiovascular principal. Se puso en muerte en la diabetes.